Muy buenas noches, hermanos. Por la gracia de Dios nuevamente podemos estar en su iglesia y también escuchar la palabra por mediante los diferentes medios sociales. También así Dios quiere hablar a nuestros corazones y darnos la esperanza para poder seguir avanzando y seguir adelante. Vamos a comenzar alabando esta noche. Vamos a cantar del himnario Canción de mi Espíritu, el himno número 14. Himno número 14, Vendrá por mí. Mi Jesucristo vino al mundo, vergüenza y dolores padeció. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación, me dio la salvación, me dio la salvación. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación. Mi Jesucristo murió en la cruz y pagó por todos mis pecados. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí, para morir por mí, para morir por mí. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí. Mi Jesucristo su Espíritu dio para salvar mi alma perdida. Qué misericordioso es el Señor, me llama sin cesar, me llama sin cesar, me llama sin cesar. Que es el Señor, me llama sin cesar. Mi Jesucristo vendrá otra vez para cumplir todas sus promesas y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí, vendrá por mí, por mí, vendrá por mí, por mí, y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí. Y es verdad que su palabra, Dios viene por aquellos que han creído en Jesucristo, aquellos que creyeron en la palabra, de que por su sangre preciosa hemos recibido la salvación, que por ese amor único, el cual tuvo por nosotros, podemos entrar al reino de los cielos. Así también saludamos a los hermanos que sintonizan en las redes sociales con la sigla de Misión Buenas Nuevas La Paz, Misión Buenas Nuevas Bolivia. Pueden dejar algún comentario o darle un like y eso también compartir, ¿no? Esto ayuda mucho para poder difundir la palabra, el evangelio hacia todo lugar. Vamos a cantar otra alabanza, el himno número 17. Himno 17, tengo una canción en mi corazón. Tengo una canción en mi corazón, estoy muy feliz, encontré al Señor del Calvario. Tristeza, dificultades deposito en el Señor, Él también mis pecados los perdonó. La canción que el Señor me ha dado rebalsa y suena en mi corazón. Es más hermosa que el sonido
de la canción de los ángeles. Sin rumbo caminaba solitario en la vida, pero ahora ya no me siento solo. Encontré al amigo fiel en el Señor del Calvario. No estoy solo, camino Jesús. La canción que el Señor me ha dado rebalsa y suena en mi corazón. Es más hermosa que el sonido de la canción de los ángeles. Por seguir en el camino de nuestro Señor Jesús, tendré morada eterna junto a Él. Si los ángeles. Sí, es una alabanza muy bonita, ¿no? La canción, tengo una canción en mi corazón, ¿no? Y es una canción la cual nos da la alegría para poder avanzar y entender que solamente en Jesucristo podemos encontrar la paz. Nos da la felicidad, nos da la templanza, el estar firmes y poder avanzar, solamente guiados por su palabra, y que todo el mundo pueda recibir también. Así lo que Dios nos ha dado. Así también saludamos a los hermanos que sintonizan en Radio Jerusalén, la emisora que está a las 24 horas del día llevando la palabra del Evangelio hacia todo lugar. Vamos a cantar el himno número 21. Último himno, ¿no? Vamos a cantar el himno 21. Proclamaré a todo el mundo. También así, ¿no? Recordamos a los hermanos poder apagar sus celulares o ponerlos en modo de silencio. Así también podemos escuchar con mayor atención la palabra de nuestro Señor. Y en realidad es lo que Dios tiene preparado para nosotros, muy necesario guardar en nuestro corazón. Y esta palabra también que recibimos, que en todo momento también pueda recordarnos su promesa y avanzar y ser felices en todo momento, ¿no? Como nos decía el siervo, sean felices, y realmente recibir su bendición es algo tan hermoso, la felicidad que Dios nada más nos puede dar. Por eso, ¿no? Siempre podemos avanzar gracias a nuestro Señor. Sí, vamos a cantar el himno 21, proclamaré a todo el mundo.
mi amado Salvador, alabaré eternamente el gran amor de mi Señor. Salvo yo soy por la sangre del Cordero, perdón tengo yo y su Hijo por siempre yo soy. Sí, hermanos, hasta aquí con la alabanza. Vamos a orar esta noche. Vamos a inclinar nuestros rostros, por favor. Señor, gracias por este tiempo usted nos permite para poder escuchar su palabra y que su palabra pueda ser la que trabaje en nuestros corazones, Señor, dándonos ese aliento para despertar cada día y avanzar, Señor, solamente confiados en que usted nos permite llevar su palabra y su evangelio hacia todo lugar, Señor. Gracias por cada hermano también, usted está trabajando en su vida. También cuán necesario poder llevar esta palabra hacia nuestros hogares, recibir de usted, Señor, y que nosotros podamos servirnos, Señor, en este tiempo para poder avanzar, Señor. También usted pueda guardar a sus siervos, Señor, y también avanzar. Permítanos la sabiduría, Señor, para seguir adelante, Señor, compartir su palabra, el Evangelio, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. También algunos tal vez están pasando situación, pero solamente podemos confiar en que usted nos quiere enseñar algo. Usted quiere mostrarnos algo para nuestro corazón y para nuestra vida, Señor, que solamente podemos tener la esperanza en usted, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Se lo agradecemos en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, esta noche, ¿no? También Dios nos permite compartir el testimonio y vamos a invitar a hermana Jimena Lavi. Perdón. ¿Algún hermano o hermana que esta noche quisiera dar su testimonio? Cómo Dios está trabajando en su vida también, ¿no? ¿Alguien que quiere tal vez compartir esta noche? También este tiempo, ¿no? Dios nos permite en su obra avanzar con el vaciado y realmente Dios pone en el corazón de los hermanos para poder servir este tiempo, ¿no? Por eso solamente en Dios podemos encontrar esa voluntad la cual Él tiene, ¿no? Para que todos puedan escuchar su palabra. También así muy importante, ¿no? El testimonio. ¿Algún hermano o hermana que esta noche quisiera testificar? Es una oportunidad que Dios nos da, ¿no? Para cómo Dios así está trabajando. Vamos a invitar, ¿no? ¿Algún hermano, hermana? Hermano Isaac, ¿puede compartirnos esta noche su testimonio? Sí, diaconisa. Buenas noches, hermanos. Yo quisiera testificar un poquito, ¿no? No sé si podemos leer 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. También el 22, ¿no? Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Este tiempo, ¿no? Yo me siento muy agradecida, ¿no? Porque por la casa, ¿no? Por la casa de la iglesia, Dios nos permitió la compra, ¿no? Ahora la refacción. Yo podía, ¿no? Este tiempo ver cómo se está avanzando, ¿no?
los hermanos cómo llegan, ¿no? Aunque todos tienen obligaciones, ¿no? Todos tenemos obligaciones, tienen trabajo, tienen familia, ¿no? Pero yo podía ver cómo Dios les da el corazón, ¿no? Para que ellos puedan estar aquí, ¿no? Construyendo la casa de Dios. Entonces yo podía ver, ¿no? Cuánta gracia Dios nos da, ¿no? Este tiempo nos permite la refacción. Hay tantas cosas por hacer en la iglesia, ¿no? Y puedo ver, ¿no? Si un día no viene un hermano, otro viene, ¿no? Dios le da el corazón a otro hermano, otro día también otro, ¿no? Así todos juntos, así podemos avanzar, ¿no? Haciendo la casa de la iglesia, ¿no? Este tiempo yo así veía, ¿no? Con mucho agradecimiento, ¿no? Como Dios nos permite, ¿no? La refacción juntos, ¿no? Avanzando juntos, ¿no? También este versículo, ¿no? Yo escuché en una hora piadosa, ¿no? Donde dice, ¿no? Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, ¿no? Yo también tenía mucha alegría, ¿no? También al escuchar así este versículo, porque yo me siento así, ¿no? Bien débil, así muy inútil, ¿no? Pero podía ver, ¿no? La gracia de Dios, ¿no? Dios nos permite así, ¿no? Aunque así somos débiles, muchas veces no podemos estar aquí en la iglesia o no podemos hacer las cosas, pero en la Biblia dice, ¿no? En la palabra dice, somos necesarios, ¿no? Entonces, por eso yo puedo estar muy agradecida con Dios, ¿no? Por tanta gracia, tanta misericordia que nos da, ¿no? Mañana también, ¿no? Yo veía, ¿no? Ya están empezando a vaciar, ¿no? El escenario de nuestro salón, ¿no? Yo podía ver también los hermanos, ¿no? Como construyendo así su casa, yo les veo así a los hermanos, ¿no? Y por eso tengo mucho agradecimiento, ¿no? Este tiempo así Dios nos permite avanzar, ¿no? Aunque en nuestro país hay mucha dificultad, ¿no? Mucha situación, pero así Dios a todos los hermanos, ¿no? Les da el corazón para venir, gastando su pasaje, estando aquí, ¿no? También para cocinar a las hermanas, ¿no? Por eso yo solo puedo tener agradecimiento, ¿no? Y ver que Dios siempre cumple su palabra, ¿no? Aún nosotros no tenemos el corazón, Dios nos da el corazón, ¿no? Por eso me siento muy agradecida este tiempo, ¿no? Eso quería testificar, ¿no? Sí, muchas gracias, diaconisa. Realmente es la obra de nuestro Señor la cual se manifiesta todo el tiempo, ¿no? Por eso los hermanos, recibiendo ese corazón, también Dios nos permite el llegar aquí. Vamos a ver el video, ¿no? Esta noche, video de la capacitación del régimen penitenciario y el video de la construcción y la refacción de la iglesia. Sí, adelante con el video, por favor. Con el firme compromiso de llevar esperanza y herramientas de transformación a los centros penitenciarios de nuestro país, se llevó a cabo la capacitación de maestros en teología y desarrollo de la mentalidad. Un encuentro estratégico nacido para fortalecer la labor formativa y de reinserción social dentro de las cárceles bolivianas. Esta convocatoria unió en un solo corazón a coordinadores, voluntarios y representantes de diversas organizaciones, quienes aunaron esfuerzos de manera conjunta para prepararse en esta noble misión de servicio y transformación social. El evento contó con el valioso respaldo de las autoridades de la Dirección General de Régimen Penitenciario. Destacamos la presencia del licenciado Luis Fernando Camacho, encargado nacional del área de salud. Es indispensable la educación, la formación y fundamentalmente el apoyo a las personas privadas de libertad en materia espiritual, porque en esas circunstancias, cuando uno está privado de la libertad, son situaciones verdaderamente extremas, muy dolorosas, en las que una persona necesita también un apuntalamiento, un apoyo espiritual. Y la participación del licenciado Mirko Villavicencio, responsable del área de educación, quien compartió palabras de apoyo a esta iniciativa. Estas visitas reafirman los lazos de cooperación mutua establecidos a través de los acuerdos vigentes, consolidando el trabajo conjunto con instituciones del país. La excelencia formativa estuvo guiada por destacados expositores. El licenciado Andrés Lin, director de la Fundación Internacional de Jóvenes Bolivia, lideró las ponencias magistrales como maestro principal. Mientras que el área especializada en desarrollo del intelecto estuvo a cargo de la licenciada Luz, brindando herramientas clave para promover el crecimiento integral y el fortalecimiento mental.
De esta manera, uniendo fe, educación y gestión institucional, nos declaramos listos para cruzar las puertas de los centros penitenciarios, llevando luz, conocimiento y una verdadera oportunidad de cambio, trabajando juntos por la restauración de vidas.
Se está usando a cada uno de los hermanos como su instrumento para hacer su obra y que de esta manera muchas puedan escuchar la palabra en este lugar. Vamos a dar paso esta noche a diácono Gregorio Cari, el cual nos va a dirigir con la palabra esta noche. Poder compartir la palabra. Vamos a abrir la Biblia, vamos a leer 1 Corintios. Primera Corintios capítulo 2, verso del 1 al 5 vamos a leer. ¿Encontraron? Yo voy a leer, dice: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Al versículo 5. Y como dice en esta parte, ¿no? Esta noche también, Dios permite, ¿no?, hablar o podamos ver, ¿no?, sobre la sabiduría. Y Pablo dice, ¿no?, en esta parte que Dios desecha, ¿no?, la sabiduría de los sabios, desechó, pero Él quiere trabajar a su manera, ¿no?, a la manera de Dios. Nosotros siempre aquí estudiando, yo por ejemplo, quería estudiar la Biblia, ¿no? La Biblia de una manera, con un método de estudio, así yo quería leer la Biblia. Porque en el colegio antes no nos enseñaban, ¿no?, cómo leer nada, ni tampoco como ahora, ya el estudio de los jóvenes ya muy avanzado, ¿no?, como que pueden hablar fácilmente así, pero antes no era así. Todos éramos bien tímidos, no podíamos salir de ninguna manera adelante así, a hablar sobre algo así, siempre teníamos miedo. Incluso ustedes pastores, ¿no?, tienen que leer la Biblia. Incluso pastor dijo, ¿no?, que en una semana se puede leer la Biblia. Eso saben los seminaristas, pero así y aquí en esa parte podemos ver, ¿no?, que no es con, en verso 4 dice, ¿no?, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Entonces, aquí yo puedo ver, ¿no?, que Dios da como dice en Filipenses, da el querer como el hacer. No se puede tomar la humana sabiduría. Muchas veces yo así he visto, ¿no?, y mucho estudio, como dice en Eclesiastés, así también estudio muchas veces corrompe, ¿no? Y uno se vuelve soberbio, porque dice yo sé, así. Entonces, realmente la sabiduría, ¿qué es la sabiduría? Porque Pablo dice, ¿no?, en esta parte, en el versículo 2 dice que
Solamente me propuse, dice, no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Sí? A veces yo he escuchado decir que uno tiene que saber hebreo, griego, arameo, así para poder entender la palabra. Así, si no, eres un hereje, así dicen. Así he escuchado, así. Y hablar a otras personas, ¿no? Pero en esta parte Pablo dice, ¿no? A Jesucristo crucificado, porque si nosotros compartimos a una persona y solamente se le puede decir, esa persona no quiere saber nada de qué interpretación tiene, solamente quiere escuchar cómo Jesús ha muerto por sus pecados. ¿Y qué es el significado de la cruz? ¿Por qué Él fue crucificado? ¿Y por qué Él resucitó? Eso nomás quiere saber. Entonces, sabiendo eso, fácilmente, sin estudio, sin nada, puede recibir la palabra de Dios. Entonces, eso yo podía ver, pero a veces cuando uno estudia así, necesita saber muchas cosas, entender las palabras que salen en la Biblia, sí, pero sencillamente una persona no necesita muchas esas cosas, ¿no? Entonces, porque dicen, ¿no? ¿Qué es el Jesucristo crucificado? ¿Qué es la palabra de Dios crucificado? En este mismo libro, en el capítulo 1, verso 18, dice, ¿no? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. La palabra de la cruz, Jesucristo crucificado, es poder de Dios para nosotros, para cuando se anuncia, ¿no? Por eso yo muchas veces en los seminarios, siempre se habla sobre cómo Cristo llevó nuestros pecados, cómo Él cargó el pecado del mundo. Entonces ahí está el poder de Dios. Esa palabra, uno escuchando, puede renacer de nuevo. Porque alguna vez pregunta, ¿no? Yo mismo preguntaba, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Sí? ¿Cómo puedo? Yo, estando en otra iglesia, yo pensaba que el bautismo era nacer de nuevo, porque siempre no cambiaba. Yo veía en mi vida, ¿no? Como, y cuando estaba en otra iglesia, entonces mi vida, y siempre, ¿no? Como joven, a veces iba a la iglesia, a veces tampoco no, y a veces muchas veces estaba en el mundo, otras veces también iba a la iglesia, la vida no cambiaba, entonces yo decía, entonces, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Sí, porque eso decían, el que no es nacido, el que no nace de agua y de espíritu, no puede ver el reino de Dios. Entonces, así preguntándome y preguntando también a los pastores, decía, ¿no? Entonces ellos me decían, tienes que bautizarte, sí. Yo creo que me he bautizado 2 veces, así yendo a diferentes iglesias. Y último, ¿no? La misión. Me he bautizado ahí, yo entendí que el bautismo era como una muerte, ¿no? Donde el viejo hombre muere. Y es un testimonio también, ¿no? Que nosotros damos, que hemos creído. Y también podía entender que el pueblo de Israel, cuando ha pasado el Mar Rojo, y ¿por qué les hizo pasar por el Mar Rojo, no? Porque donde nunca nadie había pasado, es como la muerte en seco. Nadie había pasado por
por ese lugar donde Dios abrió y para que pasaran ellos, para que recordaran también que realmente ellos iban a morir, pero Dios les sacó de ahí. O sea, como nos enseña en la Biblia, ¿no? Juntamente con Cristo hemos resucitado, así. Morimos y resucitamos con Él, así. Entonces, eso Pablo está enseñando, ¿no? Que nosotros debemos predicar este tiempo también, ¿no? Pastor está compartiendo hoy, ¿no? En el seminario, en el CLF que está realizando, ¿no? La zona del hermano Jacinto. Y también, ¿no? Este tiempo Pastor va a ir a compartir a diferentes departamentos. Va a ser una gira. Entonces, ahí también muchas personas recibirán la salvación. Aunque hay siempre el pensamiento, ¿no? Dentro de mí a veces pero hay bloqueo, sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo va a ir pastor así? Ya está fijado las fechas. Y por la fe, ¿no? Pastor, ya 12, 13 en tal lugar, así. Todas las fechas. Ahora este último se aumentó, ¿no? Montero. Y a Montero más va a visitar, va a estar ahí. Y también, ¿no? Los hermanos, según los anuncios que está invitando también a los hermanos, los diáconos, que puedan participar también, para que puedan acompañar. Yo recuerdo una vez, ¿no? Que acompañé al pastor porque no se tenía un CLF igual en la zona sur, en Calacoto, y él me llamó 40 minutos antes del que cuando iba a bajar él. Entonces él me dijo, hermano, tiene que venir, vamos a ir abajo así al CLF. Entonces en 40 minutos me tiene que esperar así, porque la casa pastoral era en Villa Fátima. Yo vivo por ahí cerca, entonces tenía que bajar en 40 minutos. Pero yo podía ver, ¿no? Ese tiempo. Yo solamente acompañado al pastor tenía que, todos recibían, ¿no? Pensaban que yo también era otro líder o pastor también, tal vez, no sé, pero no me preguntaron tampoco nada, pero al lado del pastor todos saludan, ¿no? Los hermanos tampoco no me dijeron nada, ¿para qué está viniendo? Nada, sino que ahí yo estaba, y estaba también sentado en la primera fila, así. Luego hubo, después de que predicó el pastor, también, ¿no? Ha habido como compartimiento, ¿no? Siempre hay una reunión con los líderes de esa iglesia, entonces ahí también había empanada, café, todo eso yo podía ver también. Entonces, acompañando a pastores que ¿cómo podría decir así? Como alguien que eres muy importante, así. También ustedes pueden, hermanos, ¿no? Participar. ¿Por qué nosotros debemos, ¿no? Compartir? El corazón de pastores, este tiempo nos dijo, ¿no? A los guías de área y también, ¿no? En reuniones así que nos dicen, ¿no? Ustedes no están evangelizando, así. Tienen que compartir la palabra. ¿Sí? Si no comparten la palabra, ya se van a volver corruptos. Entonces, este tiempo. ¿Y por qué se tiene que compartir la palabra? ¿No? Es para que, como dice en el capítulo 2 de este mismo libro Corintios, capítulo 2, versos 5, dice, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para eso nosotros compartimos la palabra de Dios. Nuestra fe debe estar en el poder de Dios, no en la sabiduría de los hombres.
muchas veces yo viendo este tiempo, ¿no? A veces las personas solamente ya se salen, no toman en cuenta, ¿no? Yo he escuchado decir que también que hay ¿no? Los evangélicos ahora que en este tiempo, ¿no? También como que apoyan a la política. Entonces ellos ya dejan a un lado la palabra de Dios. Nuestro objetivo de nosotros es compartir la palabra y compartir el amor de Dios. En la palabra de la cruz está el amor de Dios. Entonces, eso es porque en Primera de Juan habla, yo algo leí, ¿no? En Primera de Juan habla sobre el amor de Dios. Pero el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios, dice. Y nosotros le hemos visto, dice Juan, dice, nosotros le vimos, le hemos visto y conocemos a Dios. Entonces, si uno conoce a Dios, siempre va a amar a su hermano. Nunca va a odiar, porque aquel que no ama a su hermano, si ustedes van a leer, dice, no es de Dios. En esto conocemos, dice, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Sí. Entonces, así. Yo agradezco a Dios que este tiempo también permite, ¿no? Quisiera compartir una palabra más que está en Colosenses. Y Pablo habla sobre un misterio, ¿no? Que Colosenses capítulo 1, verso 26, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Qué será ese misterio que estaba oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado? ¿Alguien sabe? Si se hablaba antiguamente, ¿no? En el Antiguo Testamento, que Dios iba a estar con nosotros. O sea, Dios estaba en el tabernáculo, pero después Salomón construyó el templo para que Dios esté ahí, que viva. Pero posteriormente, ya en el Nuevo Testamento dice que Dios vive en nuestro corazón. ¿Sí? Y según San Mateo, ¿no? Jesús es el Salvador. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Que Dios iba a vivir dentro de nosotros. Ese misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora que ha sido manifestado a nosotros, según Pablo, ¿no? Es la iglesia. En el mismo capítulo 1, verso 18 dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Jesucristo es la cabeza y la iglesia es que no ha sido manifestado, ¿no? La iglesia, así como Adán, como Eva nació o fue sacado de la costilla de Adán, también cuando Jesús murió, también salió del costado, ¿no? Agua, esa es la iglesia que nació ahí, la iglesia que estaba. Ese es el misterio, ¿no? Que ahí está todo, pero muchas veces, ¿no? Nosotros siempre entra la incredulidad
siempre Satanás quiere desviar nuestros pensamientos, ¿no? Como dice en Hebreos, vamos a leer Hebreos, capítulo 3, verso 12. Capítulo 3, verso 12. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Sí? Y siempre, ¿no? Y ese tiempo también, muchas veces yo he escuchado pastor decir, la iglesia por lo menos somos como 1000 hermanos, así. Pero como dice en esta parte, ¿no? Entra la incredulidad y se aparta, ¿no? Pero también, y por el engaño del pecado, ¿no? Se endurece el corazón, dice, ¿no? Por eso dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Sí? Verso 15, entre tanto que dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. En varias partes habla en esta parte, ¿no? No endurezcáis vuestros corazones si oyereis su voz. Dios habla, ¿no? De muchas maneras. También nosotros podemos ver, ¿no? A través del siervo, a través de la hora piadosa. Ahora ya hay las plataformas virtuales, ¿no? Que ya a través de todo eso nosotros recibimos la palabra de Dios. Entonces, esta palabra también llegaba a mi corazón, ¿no? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esto tiene relación también, ¿no? Con Números capítulo 14, donde el pueblo de Israel provocaba ira a Dios. También porque, aunque había hecho muchos milagros, yo a veces puedo ver que en mi vida, después que yo llegué a la iglesia, pude ver muchas cosas. Ciertamente el mundo de la fe es es similar como en el desierto, ¿no? Ellos no veían comida, no veían nada, pero por eso desesperaban y por eso decían, mejor hubiera sido que nosotros hubiéramos muerto en Egipto, volvamos a Egipto. Entonces todos querían, así unos otros hablaban, entonces ya se ponían en contra de Moisés, ¿no? Ahí sale, ¿no? Esa palabra que dices, ellos me provocaron, dice, ¿no? Me provocaron a ira. Entonces no entraron en la tierra prometida, en el verdadero reposo. Así, hermanos, que esta noche quería compartir esa parte. La iglesia es muy importante para nosotros y también predicar la palabra de la cruz. Ahí está el poder de Dios, la sabiduría verdadera, como dice Pablo, ¿no? Nuestra sabiduría no es de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Eso yo podía ver también en los siervos, ¿no? Cuando ellos testifican cómo Dios trabaja con ellos. Ellos no ven su apariencia, las dificultades. Por eso también en este tiempo yo podía ver, ¿no? Cómo Pastor Andrés está programando, aunque hay mucha dificultad en este tiempo, pero él ya puso en su corazón, voy a visitar Sucre, voy a visitar Santa Cruz, así.
Él no ve la situación, sino que nosotros también podamos ser fundados, ¿no? Como dice, nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sí, hasta aquí vamos a compartir, hermanos, vamos a orar. Y hoy también tenemos, ¿no?, la oración. Luego de la oración puede cada hermano o hermana puede pasar también a orar, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Dios Padre, Señor, le agradecemos por este tiempo que usted nos permite, Señor. También usted dio su gracia, su misericordia, Señor, a Pablo, Señor. Él era un perseguidor, Señor. Y también, Señor, usted le salvó. Antes él se llamaba Saulo, Señor, pero luego cambió usted su nombre a Pablo. Nosotros también, Señor, un día no merecíamos, Señor, estar en este lugar, pero usted, por su gracia, Señor, nos dio su salvación, Señor. Dios Padre, así también nos enseña a través de su palabra, Señor, que sin su iglesia, Señor, y nosotros no somos nada, Señor. Estando en su iglesia solamente podemos encontrar la sabiduría, la inteligencia, Señor. Y Dios Padre, a través de la iglesia es el misterio que estaba oculto también, Señor. Y usted le reveló, Señor, a través de su siervo Pablo, Señor, nos enseña, Señor, que somos un cuerpo, Señor. La iglesia es un cuerpo donde hay muchos miembros y todos, Señor, unidos también, Señor. Avanzamos, Señor. Cada uno tiene su utilidad, Señor. Y nosotros así también, a través de su palabra, Señor, podemos ver, Señor, cómo usted trabaja, Señor, a través de los hermanos, Señor. Dios Padre, este tiempo también usted está trabajando con la Iglesia de la Paz, está también, Señor, dando ese querer, Señor, como el hacer. Y también usted está dando la fuerza, Señor, a los hermanos, Señor, aunque algunos son mayores, Señor, usted también da la fuerza a ellos, Señor. Dios Padre, así también le pedimos los hermanos que también algunos se alejaron de la iglesia, Señor, usted pueda traerlos, Señor, y puedan ellos también ver, Señor, su gloria y su misericordia, Señor. Realmente, Señor, nosotros recibimos su gracia, Señor, a través de la iglesia. A través de la iglesia también todos son cuidados, Señor. Estando cerca de la iglesia podemos también recibir su cobertura, Señor. Dios Padre, Señor, así también usted a través de su palabra nos enseña que debemos anunciar, Señor, a Jesucristo crucificado, porque allí está el poder, Señor, el poder de Dios. Parece simple palabra, pero para los judíos es tropezadero, para los griegos es locura, Señor, la palabra de la cruz. Pero para los que salvan es sabiduría y poder de Dios. Dios Padre, así este tiempo también, Señor, su siervo, Pastor Andrés, está compartiendo el tema del tabernáculo y usted pueda darle siempre su gracia, su misericordia, Señor. También pedimos por los hermanos, Señor, que usted guarde los hermanos, Señor. También de su gracia, también hay algunos hermanos que están enfermos, usted pueda dar su misericordia, Señor, también a través de su palabra, a la esperanza, Señor. Y Dios Padre, así también nuestras familias, usted pueda
siempre traerles, Señor. Usted está preparando este lugar, Señor, para que ellos también puedan llegar, Señor. Y Dios Padre, Señor, así usted y nos da siempre ese corazón, Señor, para que nosotros preparemos, Señor, para los que van a venir un día. Ellos también glorificarán su nombre en este lugar, Señor. Dios Padre, por favor, usted tenga misericordia, Señor. En su palabra, Señor, usted no dejó, Señor, entrar esa generación, Señor, porque estaban murmurando, estaban también en incredulidad, Señor. Así como habéis hablado, así haré, dice, Señor, usted. Pero este tiempo, Señor, también sus misericordias son cada día, Señor. Por eso pedimos, Señor, usted pueda, Señor, tener misericordia, Señor, de nosotros. Dios Padre, así también. Y este tiempo, Señor, su siervo irá, Señor, en este tiempo usted guarde, Señor, por los lugares, Señor, que compartirá su palabra. Usted le llevará, Señor, también para que muchas almas, Señor, puedan conocer el Evangelio a través de su siervo, Señor. Dios Padre, así queremos pedirle, Señor, todas estas cosas y agradeciéndole siempre por su palabra. Dios Padre, usted quiere, como dice, hoy leímos, Señor, si escuchamos su voz, Señor, no endurezcamos nuestro corazón, Señor. Como en aquel día, Señor, los pueblos, Señor, que estaba con usted, le servía, Señor, ellos no podían ver, Señor, su misericordia. Por eso ellos, como no podían ver, Señor, y así se desesperaban. Pero usted en este tiempo nos dijo también, Señor, que nosotros vivimos por fe, Señor, no por vista, no por nuestros sentimientos, Señor. Dios Padre, así le damos las gracias, Señor, esta noche. Usted nos permite y pedirle también y damos gracias, Señor, por la iglesia. Todo esto, Señor, así oramos en el nombre del Señor Jesucristo, su Hijo. Amén. Y pueden pasar los hermanos que deseen orar, hermanos, y pedir a Dios por todas las actividades que tenemos, ¿no?, en este tiempo. Sí, hermano. Sí, Señor, le damos gracias hoy también. Nos permites nuevamente reunirnos y te damos gracias porque podemos estar en la iglesia escuchando tu palabra, tu corazón, tu voluntad, Señor, para nosotros. Pedimos, Señor, por la construcción que usted nos está permitiendo y realmente una obra tan grande que se está haciendo, porque en la Iglesia de La Paz también se va a anunciar el Evangelio tan grandemente para toda La Paz, y tantas almas van a llegar también a escuchar el Evangelio, a recibir la salvación. También nuestros parientes, amigos, nuestros conocidos, todos vendrán a escuchar el Evangelio a este lugar. Y ahora estamos en plena construcción. Te pedimos, Señor, por los materiales que faltan, todo lo que está haciendo falta, Señor, en la construcción, las manos, las personas, todo lo que es necesario, Señor, para la construcción, que por favor usted pueda suplir, usted pueda ayudarnos, Señor. Queremos encomendarte, Señor, toda esta gran obra, Señor, que usted está haciendo en la iglesia. Y por favor también nos permita a cada uno ser parte. Realmente, cierto, en La Paz también hay muchos hermanos salvos que han escuchado el Evangelio. Que usted nos dé la gracia y nos permita de participar de alguna u otra manera, Señor,
Queremos encomendarte también por estos CELEFES que están realizándose, aunque hay algunas cosas difíciles, tal vez el moverse también, Señor, y también por los viajes de pastor también, Señor, usted le pueda, usted abrirá todos los caminos como ya había programado todo esto, y también usted preparará ya el camino, Señor. Queremos encomendarte así en tus manos, Señor, todas las actividades que hay en la iglesia, como el servicio de auspicio también. Ayuda tanto también este servicio que hay en la iglesia y cada uno de los servicios que hay en la iglesia, Señor. Encomendamos en tu mano, en el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, Señor amado, en esta noche, Padre, te agradecemos por tu gracia y misericordia, Señor. Estamos también escuchando la prédica, Señor, también participando de este tiempo tan precioso. Salvo, Señor, que se inclina delante de usted, que puede derramar su corazón, puede clamar, Señor, por su misericordia, por su gracia, Padre bendito. Estamos delante de usted, Señor, para poderle poner en sus manos todas las necesidades, Señor. Nosotros ciertamente no tenemos, Señor, condición en este tiempo, Padre. La situación, todo es contrario a su palabra, Señor, pero gracias, Padre, porque nosotros dice que ya no vivimos conforme a la corriente de este mundo, Señor. Usted nos ha sacado, nos ha librado, Señor, nos ha salvado también de las situaciones, Padre. Por eso podemos creerte, Señor, y en este tiempo, así por la guía del siervo, también se está construyendo, se está edificando su iglesia, Padre. Por la fe nada más, Señor, y cada hermano en cada lugar, en cada corazón, Señor, usted también ponga esa misma fe, Padre. Usted también permítale, Señor, esa fe que ya nos ha dado a través del Espíritu Santo, de su Hijo Jesucristo, Señor. Nosotros ya no vivimos por la vista, dice su palabra, sino por el corazón de Dios, por la fe, Señor, por la palabra, Señor, no por nuestra vista, Señor. Así también usted cumpla su promesa, Padre. En cada corazón usted quiere trabajar de esa manera. Usted quiere darnos esa gracia, esa vista, Señor. Padre bendito, gracias. Gracias por tu iglesia, Señor, por los hermanos, por los siervos que están trabajando, por los hermanos que están echando su corazón allá, Señor, trabajando, Señor. Gracias, Padre bendito, por los hermanos que sirven cada día, Señor. Padre Santo, gracias. Y aún hay muchos hermanos, muchas almas que quieren también unirse, Señor, a este corazón. Satanás solo les pone pensamiento, Padre, pero sabemos que usted ha vencido, Señor, a Satanás, ha vencido, Señor, el engaño, y nos ha dado, Señor, todo para poder avanzar y caminar en su camino, Señor, porque ya no es nuestra fuerza, Señor, es con su gracia, es con su palabra, con su promesa, Señor. Nosotros somos sus hijos, Padre. Padre bendito, gracias. Solamente puedo agradecer y pedir, Señor, también por cada hermano, Señor,
cómo está viviendo en este tiempo, Padre. Usted solamente muéstrele la luz también, que vuelva en sí sus corazones, que se despierte, Señor. Así como los hermanos, cuando nosotros vamos a la iglesia con tanta alegría, ellos pueden servir, llenarse de gozo, Señor. Así también nos permites, tal vez no podemos ir presencialmente, Señor, pero también nos permites la seguridad en el corazón de que usted está trabajando, Señor. Y usted también nos provee todas nuestras necesidades, nos provee para la iglesia, nos provee para nuestros hogares, Señor. Gracias, Padre bendito. Te pido también por este tiempo, por la salud de los hermanos, de los siervos, Señor. Usted nos guarde, Señor. Usted nos permita, Señor, también tener un estado físico más fuerte, Señor. Nos permita, Señor, la gracia para estar saludables. Hay mucho trabajo, Señor. También el siervo estará viajando, Señor, los siervos. Permítales un buen viaje. Permítales, Señor, también las almas en todos los lugares donde van a ir, donde se va a predicar el Evangelio, Señor. Los CLFs, tantos pastores hay, Señor, que aún viven con una fe ciega, Señor. Padre bendito, permite también abrir sus corazones, el Evangelio a todas partes, Señor. En este tiempo usted quiere que el Evangelio sea esparcido a cada rincón, a cada lugar, Señor. Vemos la necesidad de nuestro país, Padre. Solamente por ese corazón entendido, por tener luz en el camino, cada persona podrá salir de su situación, Señor. También en el país se arreglarán las situaciones, Padre. Solamente por vivir en la oscuridad es que pasa tantas cosas, Señor. El ser humano 100% es malvado, Señor. No hay nada bueno en el corazón de nadie, Señor. Absolutamente de nadie, Señor. Por eso es que se levanta tanto conflicto, Señor. Pero usted ama a Bolivia. Usted quiere salvar a las almas, Señor. Por eso también nos permite ver estas situaciones en este tiempo, Señor, para despertar nuestro corazón, para poder anunciar el Evangelio de rincón a rincón, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por este tiempo precioso que Dios nos está permitiendo también vivir, Señor, por guardarnos, por ser tus hijos y salvarnos de toda situación, Señor. Todo esto, Padre, quiero pedirte y entregarte, Señor, por todas las necesidades de la iglesia, por todo lo que se necesita, Señor. También usted permita las ofrendas a los hermanos, Señor. Usted ya nos ha dado todas las cosas, Señor. Podamos avanzar, Señor. Todo esto te pido y te entrego en tus manos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Oremos, hermanos. Padre amado, Señor, en esta noche, Señor, le doy gracias, Padre, por lo que usted, Señor, me ha traído, Señor, a la iglesia, para poder ver, Señor, cómo están, Señor, la obra, Señor, que usted, Señor, nos ha dado este lugar, Señor. Con su promesa, Señor, se ha cumplido, Padre Santo, Señor. Por eso, Señor, estoy agradecida, Señor, viendo esta noche, Señor, que están trabajando los hermanos, Señor. Señor, gracias, Señor, por lo que usted está utilizando, Señor, los hermanos, Señor. A los evangelistas, Señor. Señor bendito Padre, siempre cuide, Señor. A todos los hermanos, a los evangelistas, Señor. Aún, Señor, los hijos, sus hijos que están, Señor. Igualmente, Señor, están caminando, Señor. Usted nomás cuide, por favor, Señor. Nosotros, Señor, no podemos cuidar, Señor, amado Dios, Señor. Dios bendito, Señor. Esta noche escuchando, Señor, que usted, Señor, por su palabra, Señor, que avanzar así. Muchas personas usted quiere salvar, Señor. En su promesa dice mucho, dice, Señor, todo hombre será salvo, así decía el Señor. Usted quiere salvar muchas personas, por eso, Señor, nos das muchas cosas también, Señor, a este lugar, Señor. Muchas personas traerás a este lugar, Señor, amado Dios, Señor. Esta vez, Señor, su siervo que está, Señor, preparándose para poder viajar, Señor. Dios bendito, Padre, usted acompañe, Señor. Usted nomás cuide, Señor,
La misionera también cuide, por favor, Señor. Sus hijos también cuide, por favor, Señor, amado Dios, Señor. Cuídele, por favor, Señor. Muchas personas prepare, Señor, donde que va a estar el pastor, Señor, porque tú también vas a estar, Señor. Mediante de tu siervo, Señor, usted va a hablar, Señor. Usted va a utilizar, Dios bendito, Señor. Amado Dios, Señor, siempre usted controle, Señor. A los pastores, por favor, Señor. Estos días escuchando, Señor, como su siervo, Señor, estaba predicando, Señor. Dios bendito, Señor. Como pastor Oxupar, Señor. El pastor Oxupar, su hijo, igualmente, Señor, amado Dios. Dios bendito, Señor. Usted nomás cuide, Señor, a todos tus siervos, donde sea que esté, en cual país que esté, Señor, amado Dios, Señor. Cuide, por favor, Señor. Usted quiere salvar muchas personas, Señor, mediante tu siervo, Padre Santo, Señor. Señor. Usted, Señor, sabe de nosotros, Señor, nuestra necesidad, qué necesidad tenemos, Señor. Y de aquí mismo, Padre amado, Señor, se necesitan muchas cosas materiales, Señor, amado Dios. Como esta noche decía, Señor, un hermano decía, Señor, se necesita cemento, decía, Señor. Dios bendito, Padre, usted nomás, Señor. ¿Cómo nos ayudarás? Pero usted nos va a ayudar, Dios bendito, Señor. Amado Dios, Señor. Cuide, Señor, siempre nos ayuda, Señor. Ayúdenos, por favor, Señor. Amado Dios, Señor. Así en esta noche, Señor, estoy agradecido, Señor, por los hermanos, Señor, por las hermanas también que están, Señor, ayudando, Señor. También en la cocina, Señor. En todo, Señor, necesitamos a usted, por favor, Señor. Nosotros, Señor, no podemos, Señor, nada y tampoco es de nosotros, Señor. Es tuyo todo, Señor, amado Dios, Señor. Si también, Señor, usted, Señor, nos está escuchando, Señor, como qué cosas necesitamos así, qué estamos pidiendo. Porque tú dices, Señor, Padre Santo, atento a sus oraciones, dice, Señor. Por eso, Señor, puedo mirarte a usted, Padre Santo, Señor. Así en esta noche, Señor, estoy agradecida, Señor, amado Dios, Señor. También, Señor, este tiempo, Señor. Tantos problemas que hay, Señor, aquí en Bolivia, Padre Santo, Señor. Usted, Señor, sabe muy bien, Señor, la situación de Bolivia, Señor, amado Dios, Señor. Yo no puedo juzgar a nadie, Señor. Usted va a juzgar, Dios bendito, Señor, amado Dios, Señor. Usted sabe muy bien que nosotros, Señor, podemos mirar a usted, Señor, amado Dios, Señor. Así en esta noche, Señor, puedo mirarte, agradecerte a usted, Dios, amado Dios, Señor. Así le doy gracias, Padre, orando en nombre de Dios mío. Amén. Oramos, hermanos. Sí. Señor, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por traernos, Señor, hoy su palabra y también, Señor, porque este lugar que usted, Señor, nos ayudó, Señor, a obtener, Señor, de verdad, Padre. Señor, por eso debemos agradecer nosotros, Padre, que ahora también, Señor, está trabajándose, Señor. De verdad, usted puso, Señor, ese corazón a cada uno de los hermanos, Señor, para que ellos puedan llegar, Señor. Porque de nosotros, qué bueno sale, de nosotros solo sale maldad, Señor. Y también no hay nada bueno de nosotros, Padre. Porque de nosotros, como no quise venir, no quise así, Señor, pero usted puso, Señor, por eso debemos agradecerte, Padre.
como también los siervos, Padre, estando aquí, Señor. Usted puede guardar, cuidar a cada uno de los siervos, Padre. Pastor Andrés Lin, Señor, a la misionera Luz. Usted puede guardar, Señor, su vida, Padre, en la paz, porque ellos para nosotros como una Padre, como una madre, Señor. Si no serían tus siervos, ¿qué serían de nosotros, Padre? De verdad, como nosotros podemos acudir a Él, Señor, a la iglesia. De verdad, Señor, si no sería la iglesia, Señor, ¿qué sería, Señor, de nosotros, Padre? Por eso, Señor, usted puso, Señor, que nosotros podemos, Señor, obtener, Señor, aquí, Padre. Por eso debemos agradecer. Gracias, Padre, por darnos, Señor, un siervo, a los evangelistas, todo, Padre, porque nosotros en siervos, ¿qué serían de nosotros? Así yo puedo entender, Señor. Por eso, Señor, usted, Señor, te pido, Padre, que nos puede unir nuestros corazones a cada uno de las hermanas, los hermanos, Señor, unir nuestro corazón y avanzar, Señor, por favor, Padre, porque a veces, Señor, nuestro corazón, soy muy orgulloso, muy rebelde, Señor. Por eso de usted necesitamos, de usted, Padre. Por eso necesitamos unir nuestro corazón a cada uno de nosotros, Padre. Estando en la cocina, estando en el kiosco, Señor. De verdad, si alguna cosa que tenemos, actividad así, o están teniendo un kiosco, a través de eso puede guardar nuestro corazón a cada uno de nosotros. Así puedo entender yo, Señor. Si no tendría, Señor, siquiera vendría ni al kiosco, ni al... ¿Qué sería de nosotros? Unir nuestro corazón para conocer a cada uno de nosotros de verdad, Padre. Si no hay choque, ¿cómo todos nosotros podemos conocer, Señor? Habiendo así, chocando, Señor, o así, recién puedo conocer mi corazón de verdad. Que mi corazón sale solo maldad, así puedo conocer, Padre. Por eso necesito la iglesia, Señor. Por eso, Señor, conflicto que hay también, Señor. De verdad, Señor, todo es bueno, dice su siervo, Padre. Todo es bueno. Que ha llegado esta pandemia es para bueno también, Señor. Ahora que está habiendo, Señor, conflictos, también es bueno para que nosotros podamos acudir hacia la iglesia, así. Porque hacia el mundo mirando, de verdad es muy estresante, Señor. Si no sería la palabra, si no sería la iglesia, ¿qué serían de nosotros, Padre? Porque mirando hacia afuera es muy feo, Padre, de verdad. Por eso de usted necesitamos. Por eso debemos agradecer, gracias, Padre, por salvarnos nuestro alma, nuestro espíritu, Padre. Por eso yo puedo agradecer, porque usted ha muerto por nosotros, Señor. De verdad, Señor, sin hacer nada, yo puedo decir libremente, Señor, soy justo, santo, perfecto, así. Por obra de Jesucristo, así yo puedo decir. Por eso necesitamos la iglesia, Señor. Gracias, Señor, por darnos, Señor, una familia también. Así yo puedo agradecer porque familia de mis hermanas, de verdad también, no son, de verdad, no hay esperanza hacia familia del carnalmente, Padre. Espiritual hay esperanza, yo puedo ver esto, Señor. Hay esperanza en la iglesia, hay esperanza en la palabra, Señor. De verdad, Señor, por eso yo puedo agradecer,
mucho a la iglesia. Gracias por su siervo. Gracias, Jesucristo, así. Gracias, papito, por eso yo puedo agradecer. Gracias, Padre. Así agradeciendo, pidiendo en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, hasta aquí con la oración. Realmente Dios trabaja, ¿no? Y Él escucha a sus hijos. Por eso, cuán necesario, ¿no? Pedir a nuestro Padre también las situaciones o dificultades que tenemos para que Él nos dé la esperanza. Vamos a dar los anuncios esta noche. Número 1, tenemos, ¿no? Por la gracia de Dios ya tenemos el inmueble para la Iglesia de la Paz. Para ello pedimos oración a los hermanos para que se pueda avanzar con la ofrenda para la remodelación y la construcción. Y esto, ¿no? Es la obra de nuestro Señor que nos permite para poder avanzar, para que muchos puedan recibir la palabra también. Número 2, también pronto realizaremos el segundo pago del inmueble de la Iglesia de la Paz. Los hermanos podamos orar para avanzar con la compra y los documentos de la iglesia. Y Dios, ¿no? También nos va a escuchar realmente por su misericordia, ¿no? Porque ve en nosotros a su Hijo Jesucristo, su sangre preciosa la cual derramó en la cruz. Número 3, invitamos a los hermanos a participar del Campamento Mundial de IYF 2026 en Corea del Sur, del 12 al 19 de julio. Para más información, todo esto en oficina, ¿no? Número 4, tenemos la gira de seminarios bíblicos y CLF en las ciudades de Bolivia. Invitemos a nuestra familia y conocidos, ¿no? Estos seminarios se van a realizar en la ciudad de Chulumani, del 12 al 13 de junio. En la ciudad de Santa Cruz, del 15 al 16 de junio. Ciudad de Cochabamba, del 17 al 18 de junio. Ciudad de Caranavi, del 19 al 20 de junio. Ciudad de Sucre, del 26 al 27 de junio. Ciudad de Riberalta, del 27 al 28 de junio. Ciudad de Montero, del 29 al 30 de junio. Así en estos seminarios, ¿no? Podemos invitar a conocidos, familiares que vivan por estas ciudades y que puedan recibir la palabra y el Evangelio en todo lugar, ¿no? Número 5, también tenemos el Retiro Nacional de Bolivia en el mes de octubre en Cochabamba. Y podemos estarnos preparando, ¿no? Dios va a permitir así el poder avanzar. Y en el retiro, ¿no? En el mes de octubre, muchos hermanos también vamos a participar. Número 6, la primera semana del mes de octubre tendremos Congreso de Líderes Cristianos, CLF, con el pastor Jung-Sung Park, ¿no? Pastor Jung-Kok Park en el país del Salvador. Y muchos también recibirán la palabra del Evangelio, ¿no? Número 7, tenemos la reunión de ministros en Sudamérica con el pastor Jung-Kok Park en el mes de noviembre en el país de Argentina. Y si alguno, ¿no?, se anima a participar igual o invitar a aquellos que tengan familiares en Argentina, igual podemos pasar la voz, ¿no? O si alguno quiere viajar ese tiempo. También